El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, nos viene a proponer algo distinto a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros imaginamos. Va a ser totalmente distinto a nuestra forma de pensar. El proyecto de vida que nos trae hoy Jesús desconcierta al mundo, incluso a sus discípulos, a los que creen en Él. La propuesta de Jesús nos saca, diríamos en Venezuela, de jonrón, nos sacan, porque esperamos una cosa y Jesús propone otra, no solamente distinta, sino contrario a lo que nosotros esperamos. Las bienaventuranzas son la muestra del pensar de Dios, del querer de Dios, no de los hombres, y por tanto choca con nuestra mentalidad. Toda la bienaventuranza viene a mostrar cómo Dios sale en favor de los más excluidos, de los más humillados, de los más despreciados. Podríamos decir, Dios viene a buscar lo que el mundo considera basura, Dios viene a rescatar lo que estaba perdido, o Dios viene a darle valor a lo que el hombre no le ha dado valor, pero que desde el comienzo Dios sí le ha dado valor desde la creación del mundo. Por eso hoy les invito, queridos hermanos, a que abramos el oído a la palabra de Dios, sabiendo que incluso nos va a golpear a nosotros y nuestra forma de pensar. Mas, sin embargo, es la semilla del reino que debemos dejar sembrar hoy por Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, y tenemos que encarnarla para que dé fruto en nuestra vida. Solo así vale la pena escuchar la palabra de Dios, y solo así vale la pena llamarnos cristianos, porque si no, seremos cristianos de puro bla, bla, bla. Comencemos, como dice el Evangelio de San Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte
y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La Sagrada Escritura dice que Jesús se sentó porque es el Maestro. Vinieron a él sus discípulos, significa es el Maestro de los maestros, no tenemos que escuchar a más nadie, sino al Maestro que Dios nos ha dejado. Nos va a enseñar y por encima de él nadie. Por eso Jesús se sentó y sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza nos desconcierta, porque en medio del mundo, ¿a quién consideramos nosotros dichosos y bienaventurados? A los ricos. ¿O no? Claro, los pobres, ¿quién toma en cuenta a los pobres? Solo Dios. Y los políticos cuando quieren agarrar votos. Pero las Sagradas Escrituras vienen a decir, bienaventurados los pobres. A diferencia de San Lucas, San Mateo le agrega un poquito, porque San Lucas simplemente dice así, bienaventurados los pobres, punto, aparte. He dicho, caso cerrado, no se diga más. Así, los pobres. Pero San Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el bienaventurado los pobres de espíritu, la gente se puede confundir porque lo pueden tomar de dos maneras distintas al Evangelio. Escuché una vez a alguien que decía, pobre de espíritu es aquella persona que es pobre en el espíritu. O sea, que es vacío, que espiritualmente no tiene nada. No, ese no es pobre de espíritu del Evangelio. Ese es pobre de espíritu de otra manera, pobrecito. No tiene nada, está tan vacío que ya perdió el cielo. Ese no es el que Jesús dice, dichosos los pobres porque, de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, entonces, descartemos. Pobre de espíritu no significa el que es vacío espiritualmente, que no tiene nada y por tanto es pobre de espíritu. Así no es. Ese no es el que Jesús se refiere. Hay otro pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que ha hecho tantas cosas malas, que espiritualmente es pobre. Tampoco se refiere Jesús a eso. En la bienaventuranza de hoy, Jesús se refiere pobre de espíritu, no porque sea vacío en el espíritu, no porque sea el que más mal haya hecho en el mundo y que sea tan malo, que espiritualmente no tiene nada de riqueza. No. Pobre de espíritu significa aquella persona, y lo aclara San Lucas capítulo 12, versículo 32, aquella persona que pudiendo ser rico, que teniendo como, es capaz a la luz de la fe, por la esperanza en la promesa de Dios, desprenderse de lo que tiene para ayudar al necesitado. Entonces se hace pobre, no porque le haya tocado ser pobre por desgracia en la vida, sino porque él se desprende, tiene un espíritu, y eso significa pobre de espíritu, un espíritu que le impulsa a desprenderse por fe, por esperanza de lo que tiene, para compartir con el que no tiene. Ese es pobre de espíritu. Significa que no es pobre por desgracia, sino porque él mismo espiritualmente, por fe, se desprende, se hace pobre, porque tiene un espíritu que lo lleva a hacerse pobre por Dios. San Lucas lo explica de esta manera, San Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido daros el reino. La primera palabra es no temáis, porque tenemos miedo. Vivir el Evangelio, vivir la bienaventuranza da miedo. No temáis, porque el mundo nos pide otra cosa, nos enseña otra cosa. El mundo, si hacemos lo que dice el Evangelio, nos va a criticar, nos va a insultar, nos va a llamar de toda clase, nos puede colocar todos los nombres que quiera, pero a los cristianos nos va a dar miedo. Y dice, no temáis, pequeño rebaño. ¿Por qué? Porque el Señor le ha parecido bien daros el reino. Entonces, aquí nos ubica cuál es la meta final, el reino de los cielos. Cuando yo tengo
la meta puesta, a dónde quiero llegar, al reino de los cielos, no me importa hacer lo que tenga que hacer por Dios. Escuche. Vended lo que poseéis. Eso se llama pobre de espíritu, que teniendo, se desprende. Vended todo lo que tenéis. Y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Eso se llama pobre de espíritu. Aquel que es capaz de desprenderse de lo que tiene con la mirada puesta a la meta final, el reino de los cielos, y entonces es capaz de atesorar tesoros en el cielo donde nadie se lo puede quitar. Pero eso da temor. Por eso Jesús dice, no temáis. Y dice, pequeño rebaño, significa que son muy pocas las personas que están dispuestas a vivir la bienaventuranza, sobre todo la primera, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu es usted, el día en que se desprende de lo que tiene para ayudar a un necesitado, sea familiar o no sea familiar, sea amigo o no sea amigo, sea vecino o no sea vecino, sea de su país o no sea de su país, cuando usted es capaz de tomar de lo suyo de usted, no de los demás. Porque hoy día el socialismo del siglo XXI, por ejemplo, que reina en Venezuela, dice, quítenle a los demás para darle a los pobres. No, así no es. El cristianismo es distinto al socialismo. El cristianismo es, denle a los pobres con la plata suya de usted. Entonces, ahí nos hacemos pobres de espíritu. O sea, no significa tener un espíritu pobre. Significa que yo soy pobre no porque nací pobre, sino porque espiritualmente busco el reino de los cielos, que espiritualmente me hago pobre yo. Cuando yo comparto con alguien y doy de lo mío, al darle yo me quedo sin eso que di, me hago pobre de espíritu, porque yo deseo hacerlo. Mi espíritu me dice que lo haga por amor al reino de los cielos, entonces llama pobre de espíritu. Nadie me obliga, no es la circunstancia o la desgracia o la situación o la suerte, como ustedes lo quieran llamar, sino que es yo espiritualmente, después de meditar que estoy atesorando tesoros en el cielo, aquello que Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Entonces cuando yo soy capaz de ver esto, comparto con el necesitado, soy pobre de espíritu. Y dice Jesús, ¿cuál es la meta final? Entonces volvemos a Mateo, dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la propuesta. La primera parte desconcierta. Yo de lo mío darle al otro que no ha trabajado, o al otro que ni lo conozco, al otro que a lo mejor me está engañando cuando me pide, al otro que a lo mejor podría en mi forma de pensar haber trabajado y encontrar su dinero. ¿Por qué no trabaja igual que yo trabajé y me gané el dinero? ¿Cuántos justificativos tengo para no colaborar con el pobre? Muchos. Pero entonces aquí el Evangelio dice, cuando usted y yo miramos la meta final, el reino de los cielos, dichosos los pobres de espíritu, porque ellos el reino de los cielos, no me importa hacer el sacrificio de desprenderme de lo mío para dar con los demás. Pero ojo, la propuesta de Jesús es clara. El que haga eso, el reino de los cielos le pertenece. De ellos es el reino de los cielos. Yo como sacerdote del Dios Altísimo no puedo hacerle otra propuesta. En pleno siglo XXI no puedo hacerle otra propuesta a ustedes. Tengo que hacerle la misma propuesta de Jesucristo. Si lo toman bien, si no lo toman, pregúntenme si me importa. No, yo vine no a predicarles a ustedes lo que quieran escuchar, no vine a decirles lo que yo pienso, vine a decirles lo que dice el Evangelio y punto. No se diga más. Si lo creemos, el reino de los cielos nos pertenece. Si no lo creemos, eso es problema de nosotros. Pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo. Pero en contraposición a eso, Santiago capítulo 5, versículo 1 en adelante, en contraposición a eso, nos viene a mostrar lo que el mundo es, piensa y actúa. Y donde usted y yo tenemos la inclinación a irnos a todo lo contrario al Evangelio.
Santiago capítulo 5, versículo 1, nos viene a expresar todo lo contrario de pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que se desprende por ayudar al otro. Y de lo propio suyo de él, es capaz de compartir con el que nada tiene. Ahora escuche Santiago cómo pone en contraposición al que no es pobre de espíritu. Ahora vea al que no es pobre de espíritu, sino que tiene un espíritu pobre. Es que tiene un espíritu pobre ahora, escuche. Vamos ahora, ricos. Como Santiago lo habla así, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Contrario a los pobres de espíritu, los ricos que se desprendieron de su riqueza para ayudar al pobre. Alégrense porque ustedes es el reino de los cielos. En contraposición de eso, lloren los ricos por la desgracia que les espera. Los ricos que no comparten con los pobres y que acumulan tesoros aquí en la tierra y cuando se mueran no se llevan nada. Vuestras riquezas están podridas. Podridas porque no quieren compartir con el pobre. Es egoísta, egocéntrico. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y el otro que se muera de hambre. ¿No es eso lo que vivimos en el mundo? Si no, mire la sociedad, como ahorita con los caminantes que van saliendo de muchos países, llegan a otros y se mueren de hambre o andan en la calle y la gente les importa, son como perros. No, como perros no, porque a los perros sí le dan comida y le dan posada y le dan casa y le dan de todo, pero a los pobres nada. Lloren porque sus riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahí está el problema. Ir acumulando tesoros. Esos tesoros acumulados son de los pobres. Esos tesoros acumulados son de los pobres. Y eso es lo que daña. Dios bendice y que Dios le dé la riqueza, que le dé las oportunidades o el trabajo o el dinero que le dé. Bendito sea Dios. Pero no se lo da para que acumule, se lo da para que distribuya, comparta, administre. He aquí, clama el jornal de los obreros. Por acumular tesoros, a los jornaleros, a los trabajadores no les paga bien para agarrar más plata. Porque no se pueden defender, porque no tienen cómo demandarlos, porque no tienen cómo hacer justicia. El jornal del pobre. Que han cosechado vuestras tierras. Después de trabajar a los ricos no les pagan o les pagan mal. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea, aquí la Biblia está describiendo cómo el rico se vale del pobre por explotarlo porque no tiene cómo defenderse. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Pero que Dios todo lo ve y que Dios lo escucha. Y Dios hará justicia a su debido tiempo. En castellano, no puede haber un cristiano rico que explote a sus trabajadores. No puede haber un empresario cristiano que no le pague a su debido tiempo y le pague bien a sus trabajadores. Es un ladrón y no se ganará el cielo. Y el nombre de cristiano lo tiene solamente en la boca, pero no en el corazón. El cristiano tiene que ser diferente al pagano. El cristiano tiene que ser capaz de ser justo con el que le trabaja. Habéis vivido en deleite sobre la tierra. Aquí está diciendo que el rico se malgasta el dinero en deleites, llámese vicios, llámese bienes o placeres materiales, mientras el pobre pasa hambre. Esa es la injusticia que estamos viviendo en el mundo en pleno siglo XXI. Y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones
como en día de matanza. Se lo traduzco en castellano. Están engordando como los cochinitos para diciembre, las hallacas. En Venezuela le llamamos hallaca, ustedes no sé cómo que le llaman. Tamales. Ajá. Engordando como los cochinitos. ¿Cómo va engordando? Porque va acumulando y va engordando para la matanza. ¿No se da cuenta?